Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes, como siempre muchas gracias por estar pendientes del programa en directo a las 6:25 de la tarde, la repetición a las 5:30 de la mañana, por escribirnos los correos al programa o al correo más bien sucasoencasa@teleantioquia.com.co. Tenemos también una línea telefónica durante el día que nos permite poder conversar con ustedes y darles ciertos datos cuando no tienen la posibilidad de comunicarse con nosotros en directo o porque les es muy difícil escribirnos a través del correo electrónico. La línea es 444-5314, 444-5314. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, director y presentador de este espacio de servicio, siempre muy preocupado por traer temas de su interés. Como les hemos dicho, estamos variando los temas. El tema de hoy es muy bueno porque vamos a hablar cómo se fija la cuota alimentaria. ¿Qué pasa cuando uno de los padres no cumple con la cuota alimentaria? Pero también puede preguntar sobre el divorcio cuando la pareja está de acuerdo o cuando no están de acuerdo, ¿qué ocurre? También todo lo que tenga que ver con el derecho de familia pueden preguntar hoy, no solamente el tema de alimentos, para que pues, el abanico de posibilidades esté abierto. Y recordamos que mañana vamos a hablar sobre cómo podemos presentar las quejas frente a las empresas de servicios públicos, un tema recurrente. A veces no sabemos qué hacer cuando nos llega doble facturación, cuando nos cobran lo no debido, cuando nos cambian las reglas de juego, cuando pasan 20.000 irregularidades. Mañana vamos a hablar de ese tema, pero entonces hoy el derecho de familia con una experta en la materia, ya ustedes la conocen, se trata de la doctora Natalia Vargas Sierra, ella es abogada, manejan muy bien los temas de familia y también otras áreas del derecho civil también, y la invitamos porque el tema de familia siempre es de gran interés. Doctora Natalia, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches para ti, Juan Carlos, y para todos los televidentes. Novedades. Yo le preguntaba antes de empezar el programa que se está hablando mucho desde hace algunos meses sobre el cónyuge culpable, para la fijación del tema de cuota alimenticio, de alimentos. ¿Eso en qué consiste? Porque me dicen cónyuge culpable, eso suena como tan fuerte, como ya pasando como al derecho penal también. ¿Eso qué significa para empezar con este tema? Bueno, es importante pues que no se trata solamente de un tema penal, porque la culpabilidad está en todas las áreas del derecho en donde existan también este tipo de contratos, como es el matrimonio. El matrimonio es un contrato que se ha catalogado como contrato bilateral, en donde hay dos personas que voluntariamente deciden contraer pues el vínculo matrimonial, y en ese contrato que surge se derivan unas obligaciones, unas cargas, unas consecuencias jurídicas. Entre esas está que al momento de disolverse el vínculo, es decir, de separarse, de hacer un divorcio para el caso del matrimonio civil o cesación de efectos civiles para el caso del matrimonio católico, puede generarse, según la causal que se invoque, una culpa y puede solicitarse que se declare al cónyuge que dio lugar al divorcio como culpable y en consecuencia pague, por ejemplo, alimentos al cónyuge que es inocente. Eso tiene que ver, por ejemplo, con las 9 causales que hay para disolver el matrimonio o el vínculo civil y las 2 causales que hay en el tema ya del matrimonio católico. Sí, lo que pasa es que el matrimonio católico solamente es anulado mediante los tribunales eclesiásticos, no ante un juez. Eso quiere decir que cuando yo hago un divorcio, vamos a llamarlo generalmente divorcio sin cesación de efectos civiles, porque es el mismo trámite. Cuando yo voy ante el juez de familia y hago el divorcio, eso implica que los efectos civiles del matrimonio, es decir, las consecuencias que se derivan del contrato, cesan, terminan, mientras que el matrimonio católico sigue vivo. Porque entonces, es un sacramento. Exacto, porque que es el sacramento. Nunca se termina. Y el sacramento sí, porque usted se casó para toda la vida, hasta que la muerte lo separe, ¿cierto? La cesación de efectos es desde la parte, digamos que desde lo civil, digamos. Desde lo civil, el tema de lo que la gente le preocupa mucho, ay, yo me casé y entonces los bienes que tenía se reparten, no se reparten, cómo tengo que repartir esos bienes, qué obligaciones tienen. Eso es lo que se resuelve en ese asunto. Muy bien. Vamos a atender televidentes y seguimos hablando de temas de familia que son muy importantes. Viviana en Bogotá, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor, buenas noches, los felicito por ese programa, nunca me lo pierdo. En Bogotá hay muchos televidentes, qué cosa tan espectacular que en Bogotá, que hay varios canales de televisión pública también y Teleantioquia manda la parada, lo cual nos llena de orgullo. Los felicito. Muy amable. ¿Cuál es su pregunta o su aporte? Bueno, no sé si estará dentro de lo que voy a preguntar, doctor, pero es que es una preguntita. Resulta que tengo mi hijo con un problema grande. Él
Él se casó hace 2 añitos y él tenía una noviecita antes, como 2 años, apareció, cuando ya se fue a casar, apareció la niña como 20 días antes para casarse ella. Y resulta que la niña ahorita después resultó en embarazo y dice que es hijo de él. Que el hijo es de él. En este momento, doctor, él le dijo, si el hijo es mío, vamos y hacemos la prueba. La prueba de ADN. Sí, doctor, resulta que ella no ha querido, y todo el momento lo amenaza que lo va a demandar. Él dice, no, vamos y hacemos la prueba. Entonces, ella no ha querido. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué hacer frente al caso? Está casado. Bueno, Viviana, muchas gracias. Oiga, tremenda historia. Sí, es... Ya apareció la novia 2 años después, dijo que iba a tener o tiene un hijo. Que está en embarazo en este momento. Cuando justamente él se iba a casar con otra persona, obviamente. Pues obvio, él está en la posibilidad y tiene el derecho a exigir esa prueba de ADN, perdón. No es caprichoso. No es caprichoso porque inclusive el proceso de filiación, que es el que se hace cuando ella busca, ella le dice que jurídicamente va a demandarlo, eso quiere decir que va a interponer un proceso de investigación de la paternidad, que es lo que comúnmente se conoce como filiación, y ese proceso implica que se le haga una prueba de ADN. Lo mismo que... O sea que si ella menciona la demanda... implica la prueba de ADN. Implica que se la van a pedir. O sea, sí. Si ella no la quiere de manera voluntaria, igual se la van a pedir si adelanta el proceso de la demanda contra siempre y cuando, el presunto padre. Siempre y cuando, aclaro, él no haga el acto de reconocimiento. Porque si él va voluntariamente y lo reconoce en una notaría, pues ya lo van a demandar por alimentos o por cualquier otro derecho. Y ya le tocaría a él después hacer un proceso de investigación de la paternidad, pero buscando la impugnación de la paternidad porque no sea el hijo. Bueno, ya este tema de pruebas de ADN es muy sencillo. Hace algunos años era una gran novedad y generaba también mucha incomodidad para quien era cuestionado frente al tema. Ya es muy sencillo el tema de solicitar esa prueba. Es sencillo por cuanto hay más entidades que lo pueden practicar. Antes, recuerdo por allá para el 2011, 2010, era siempre con la Universidad de Antioquia, congestionadísima. Ahorita también usan el Instituto Colombiano de Medicina Legal, las pruebas sumarias, que es hacerse la prueba por fuera del proceso de allegarla. La norma trae además que si hay una renuencia, la persona no quiere practicarse la prueba, va a operar una presunción de que esa persona es el padre o no es el padre. Sobre la fijación de cuota de alimentos, resulta que muchos televidentes nos preguntan con frecuencia qué pasa cuando están en la conciliación y el padre o la madre se comprometen, pero transcurridos unos meses, no, empieza a incumplir. ¿Qué debe hacer esa persona? Bueno, como ya tenemos el acta en donde se fijó que es un requisito indispensable, un acta que preste mérito ejecutivo, para proceder a lo que la gente lo conoce como voy a embargar al papá de mis hijos. Porque me incumplió con la cuota de alimentos. Ese embargo está derivado de algo que se llama proceso ejecutivo de alimentos, que se lleva ante los jueces de familia, llevas el acta, pues se formula la demanda, puede ser sin abogado cuando es mínima cuantía, que no supera 33 millones de pesos más o menos está la cuantía hoy, y ya si es de menor o mayor tiene que ser con abogado. Se ejecuta al padre para que mediante un embargo de bienes inmuebles, de bienes muebles, vehículos o del salario, se pague esa cuota alimentaria. ¿Qué ocurre cuando, pero devolvámonos un poquito con lo del cónyuge culpable, entonces supongamos, o sea... ok. Sí, porque ahí quedamos como con, quedamos con algunas inquietudes ahí. ¿Qué sucede con el cónyuge culpable? Resulta que hay unas causales que tú lo mencionaste, taxativas en el Código Civil, que son 9. La 9ª causal es el mutuo acuerdo, esa no opera sino si los dos cónyuges van directamente a la notaría o al juez y le dicen nos queremos divorciar. Exacto. Ya, no hay de otra. Hay otras causales como por ejemplo las relaciones extramatrimoniales, hay otras causales como la violencia, los malos tratos, como la embriaguez como habitual. Por eso, pero si partimos de la base que el cónyuge culpable es quien cometa alguna de esas 9 causales, ¿tendrá alguna responsabilidad frente a la pareja? Sí, tendrá una responsabilidad frente a la pareja, frente a las causales que son de tipo subjetivo, que son estas que venía mencionando, los malos tratos, las relaciones extramatrimoniales, la embriaguez,
que haya cometido actos obscenos frente a esa persona o uno de sus familiares. Sí. Esas causales dan lugar a que como uno de los cónyuges fue el que ejecutó el acto extramatrimonial, que es la infidelidad, Sí. entonces inmediatamente yo conozco que mi cónyuge incurrió en esa causal, yo puedo adelantar el divorcio y solicitar en el divorcio que como consecuencia de haberse dado esa causal, Que él generó el daño. lo condenen al pago de cuota alimentaria. Pero no a nada adicional. No a nada adicional, esa es la sanción específica que hay. Puede también haber una sanción que es devolver las donaciones que se hayan hecho entre los cónyuges, pero esa es un poquito más específica Algo más dentro del complejo. tema de las donaciones. Bueno, ahí me queda claro el Es tema. importante ahí Sí. también tener en cuenta que esas sanciones no se pueden pedir en cualquier momento. Hay un tiempo específico para poderlas pedir. Porque alguna vez yo escuchaba que tengo la sospecha de que mi pareja es infiel, pero entonces que tengo unos videos, unos mensajes de WhatsApp, pero entonces mire, usted pidió la autorización para recoger esa prueba, ah, no, es que me contaron, es que me dijeron, todo eso tiene un camino, ¿no? Sí, todo tiene un y unos camino. tiempos también para solicitar. Lo que sucede es que cuando yo me doy cuenta, hablemos más que todo de la infidelidad. Y hablemos que es de lo que más se hablemoslo presenta. coloquialmente para que todos nos entiendan. ¿Qué pasa con la infidelidad, por ejemplo? Lo que pasa con la infidelidad es que es la primera causal que tiene el código de divorcio, la causal de divorcio es la primerita. Esa causal de divorcio la puede ejercer ¿quién? ¿Quién puede solicitar el divorcio? La persona inocente, el que le pusieron los cachos, como Exactamente, dirían perfecto, coloquialmente la hablemos gente. Esa persona va a interponer la demanda. Sí. Esa demanda debe interponerse dentro del año siguiente, haber tenido conocimiento un año- de las un año chupando relaciones cachos, hablando en términos muy- extramatrimoniales, porque si no lo hace dentro de ese año, puede darse el divorcio en Sí. cualquier momento, pero no va a tener el efecto O sea, sancionador. apenas la persona se entera, ¿tiene cuánto tiempo Un para? año. Un año. Listo. ¿Y qué pruebas necesita? Porque es que no basta el rumor o el comentario, habrá Sí, que aportar unas pruebas. no basta la foto cogiéndole la mano, ni o, basta la foto o comiendo. un comentario en Facebook. O un comentario en Facebook. Eso son pruebas, obvio, Sí. son pruebas documentales. Yo llevo fotos, llevo Indicios y videos, tal. que la otra parte puede decir, yo no las admito porque violaron mi derecho a la intimidad. verdad. Eso es válido y pueden solicitar la exclusión de la prueba. Pero a eso se le suman testimonios, se le suma el mismo interrogatorio que se le hace a la parte. Y ya el juez determinará si es por esa causal o simplemente la causal será otra o por Ah, dignidad de los O sea, cónyuges. lo demás es como unos indicios, pero que permiten ya con otras pruebas darle forma al, Sí, al claro. tema y convencer al juez. Claro. Vamos con televidente. Luz Estela, buenas noches desde Barbosa. Buenas noches. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su aporte o su pregunta? Doctora, buenas noches. Tengo una pregunta. Tengo mi hijo, tuvo una bebé con una muchacha y se separaron. Ellos se supone que conciliaron y él está pasando a la niña, pero ella también trabaja y él se está quedando prácticamente sin con qué sostenerse él. Ella trabaja en una entidad bancaria y pues no sé qué es lo que pasa, que él se está quedando hasta sin con qué mantenerse. ¿Qué Buena puede pregunta. hacer él en este caso? Luz Estela, buena Muchísimas pregunta. gracias. Esa pregunta es muy buena porque ¿qué pasa cuando el padre o la madre se comprometen con cuota alimentaria, pero su situación económica es variable o se quedó sin trabajo? Que eso suele suceder. Sí. Pero la madre o el padre dice, no, eso es mentira, es que se está haciendo el que no tiene con qué. Ahí cómo manejar esa situación. Bueno, lo que sucede es que no supe pues si el chico tiene una cuota fijada, voluntariamente se la da o está fijada mediante un acta de conciliación, aunque le escuché a la señora la palabra conciliación. Sí, vale. Supongamos que estamos en un acta de conciliación donde se fijó 600.000 pesos de cuota de alimentos y el señor gana 1 millón. Entonces no le queda lo suficiente a él para vivir. Los alimentos tienen un principio, unos requisitos básicos que entre ellos está la capacidad económica del alimentante, o sea, el que debe dar los alimentos. En ese sentido, entonces, si quien debe dar los alimentos ve que no le está alcanzando para su congrua y sana subsistencia, pues puede solicitar también primero, mediante una audiencia de conciliación, una reducción de la Reevaluar. cuota alimentaria. Entonces, se revisa la cuota y en esa revisión es con la intención de que se disminuya para que no sea violado tampoco el derecho de él a tener el una mínimo sana vital. subsistencia, un mínimo vital. Un mínimo vital. Sobre el tema del divorcio, ¿qué es lo más aconsejable? Porque un televidente me llamaba esta semana y me decía,
es que yo me fui de la casa y yo ya me divorcié. Yo dije, no, divorció no, siguen los efectos, no han cesado los efectos. Y mire, queremos decir que cesaron los efectos, pues que ese vínculo continúa y el día de mañana hay unos deberes y unos derechos y usted ya conformó otra relación, pero ahí tiene ese cabo suelto que no ha resuelto. Expliquemos un poquito eso. Bueno, por mi parte, el divorcio, la mejor causal es el mutuo acuerdo, pero es muy difícil exigir lograrlo. Una cultura del acuerdo, ¿cierto? Y hay quienes se enfrascan en que es que él me pegó, es que él toma trago, es que él consume drogas, etcétera, o ella, pues, porque también sí, porque en el caso de las mujeres se da. Frente a ese tema, lo aconsejable siempre es disolver los vínculos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del amigo que, yo me fui de la casa, ya hubo una sentencia ahorita en enero de la Corte que dijo, aunque la causal de 2 años de separación, de más de 2 años, es una causal objetiva que no tiene sanciones como la de la cuota alimentaria, en ese caso que revisó en enero la Corte dijo, usted, señor, confesó en su interrogatorio que usted sí había ido de la casa porque se acabó el amor. Y al usted irse de la casa, usted provocó la ruptura del matrimonio. Y como provocó la ruptura, a usted lo sancionamos y le imponemos alimentos. Una causal... Así no haya sido 2 años, como dicen, no es que después de 2 años, cuando la persona se ha ido a la casa, ya inmediatamente se convierte en una causal para que la pareja pida el divorcio. Y que no tendría sanciones, porque eso es lo que todos conocíamos hasta enero. Ahora sí. Ahora le dijo, el juez tiene que ser exhaustivo en evaluar si alguien dio lugar al divorcio, porque voluntariamente generó esa ruptura, puede ser sancionado. ¿Y cuál sería la sanción? Alimentos. ¿Y si no hay hijos? No, es alimentos a la cónyuge. A la cónyuge. Ahí excelente. lo declaran cónyuge culpable. O sea que cuando se vaya a ir de la casa, piénselo bien, más o menos eso, o resuelvan. O por lo menos piense cómo lo va a decir en el interrogatorio. Por supuesto. Sofía desde Bogotá, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su aporte o su pregunta? Bueno, mi pregunta es, yo tengo una hija de crianza. La recibí desde un día de nacida, está ante el bienestar familiar, yo siempre la he criado, tengo no la patria potestad, sino solo la custodia. Primero, la mamá nunca ha querido aportar, a pesar de que está reportada en el bienestar familiar. Yo ya hice los trámites en la fiscalía, pero yo no veo que eso avance. Y lo otro es que ellos me decían, cuando la niña nació, se colocó una cuota X, y la niña ya ahorita tiene 11 años y pues ya estudia, ya necesita más gastos, y entonces me decían que solamente partían desde la cuota que habían puesto ante el bienestar de hace 12 años. Entonces no entiendo por qué, si ha pasado tantos años, o sea, la cuota no me la arreglan, y fuera de eso, ¿por qué no? O sea, ¿qué tengo que yo hacer más como para ver que sí avance y si ella sí cancele lo que ha dejado de cancelar? Sofía, muchas gracias. También se presta esa pregunta para cuando se fija la cuota alimentaria, ¿eso tendrá que tener un aumento anual dependiendo del costo de vida? Sí, total. ¿O qué? Porque lo que le logro entender es que además esa cuota ha sido como la misma desde hace muchos años, la niña tiene 11 años, y obviamente pues ya los requisitos para... Puede ser que cuando se fijó la cuota alimentaria no se fijó. En estos días vi un caso y me pareció raro que en un centro de conciliación no se hayan dado cuenta que no habían fijado la forma en que se iba a incrementar la cuota. Pero la Corte ya ha dicho, pues la cuota se debe incrementar como mínimo en el IPC del año inmediatamente anterior, el costo de vida. Esa cuota como mínimo debe haberse incrementado en el IPC. Si no se ha incrementado, pues entonces hay que cobrarles los incrementos. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pregunta? ¿Qué es lo que pregunta ella? Ella pregunta, ¿cómo han pasado todos estos años, ya no ha dado? Entonces, ¿qué hago? Pues los cobra. Ya si la niña está en la universidad y es mayor de edad, hay que empezar a mirar los términos de prescripción. O sea, como la niña tiene 11, estamos todavía dentro de la... Pero le entendí que la niña está en la universidad, ¿no? No, como 11 años, que no ya está más grande. Bueno, el caso no sé si de pronto quiere escuchar. El caso es, como ha pasado tanto tiempo sin dar la cuota alimentaria, se puede hacer el proceso ejecutivo que hablamos ahorita. Perfecto. Y en cuanto a que necesiten que la cuota aumente, se puede hacer el segundo que hablamos, que es una revisión de la cuota alimentaria, no para disminuirla, sino para aumentarla. Bueno, vamos a ir a una corta pausa y ya regresamos hablando de temas del derecho de familia.
seguimos hablando sobre cómo fijar cuota alimentaria, sobre divorcio y todos los aspectos del derecho de familia que tanto nos interesan. Yo le preguntaba a la doctora Natalia Vargas Sierra durante la pausa sobre alguien que me manifestó que lo habían embargado, como se dice, porque no le había respondido por alimentos a su hija durante un buen tiempo. Entonces él le adelantaron el proceso ejecutivo con el sueldo, con el salario, pero ya la hija cumplió 25 años. Pero entonces él pregunta que entonces como la plata que él debía no se alcanzó a pagar cuando la joven cumplió ya los 25, que entonces si la deuda sigue o no sigue. Listo. Como apunte es necesario indicar que la obligación alimentaria con los hijos va hasta los 25 años, ¿cierto? Siempre y cuando estudien. Si no estudian. Si no estudian, pierde, Nada. porque tiene que demostrar que le surge el derecho después de los 18 años. En este caso, si ella pues sigue estudiando, podría seguirse generando, pero como ya cumplió los 25, la obligación cesa completamente. Lo que puede pasar acá es que como han pasado tantas cuotas acumuladas, exactamente, puede que en este momento el embargo continúe por la deuda que tenía, como una deuda, porque como no ha cesado crédito, la deuda. pero no genera más cuotas alimentarias, ya no más Muy cuotas bien. alimentarias. Y se supone que se habla de quien tenga mayoría de edad, 18 años y no esté estudiando, es porque se supone que si no está estudiando está trabajando. Sí, puede Entonces, trabajar. por eso ahí... Y si no está trabajando, pues tiene las capacidades para trabajar y puede trabajar. Listo. Vamos con Livia desde el municipio de Aguachica, Cesar. Buenas noches, ¿y cuál es su pregunta? Buenas noches, doctor, muy amable. La pregunta es, ¿qué porcentaje del sueldo para una cuota de alimentación para cuando hay 2 o 3 hijos? ¿Qué corresponde? ¿Qué porcentaje del sueldo del padre demandante? Gracias. ¿Y dependiendo del salario también, doctora Natalia? Sí, lo que sucede es que la ley establece como parámetros que que el juez puede fijar como cuota alimentaria hasta el 50% del salario. ¿Y si me gano salario mínimo y tengo 3 hijos? Inclusive el salario mínimo. Pero si tengo 3 hijos, ese 50% no va a ser el 50 para cada uno, porque obvio no va a alcanzar la plata. Coge de 50 y lo divide entre los 3 hijos, entre los 4, entre los 5, entre los 6, y así sucesivamente. Si una persona tuvo un hijo embargado por el 50% y tiene otro, puede pedir la reducción porque tiene otro hijo. Imagínese usted con 400.000 pesos dividido entre 3. Doctora Natalia Vargas Sierra, muchas gracias por estar con nosotros. Más adelante estaremos nuevamente hablando de estos temas de familia. Gracias por venir. Muchas gracias, Juan Carlos. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio. Mañana vamos a hablar cómo solicitar ante las empresas de servicios públicos, cómo quejarse, cómo denunciar. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque ya ustedes lo saben, Teleantioquia siempre te ven grande. Tan cortico.